Para que cada diputado, cada municipio tenga su diputado. Pero es que ya ni eso está bien, porque resulta que el Distrito 3 te agarra Guamúchil, te agarra Angostura, te agarra Nabolato y te agarra Culiacán. Bueno, ¿y esto? ¿Y esto? O sea, ¿a qué extremos hemos llegado? ¿A qué extremos ha llegado? Más que es el Distrito 3 federal. Sí, federal. Pues federal, ok, bueno. Okay. Ahí no tengo nada que ver. El tema de las... me mataste el gallo en la mano. El tema de las APP, yo creo que no se nos debe pasar, Andrés, porque está... Sí, claro. Bueno, otro de los temas que tratará el Congreso en esta ocasión, en este periodo extraordinario y a partir del día de mañana, es esta reforma constitucional para los contratos de participación pública-privada. En términos generales, el Estado... se ve la necesidad de incluir a la iniciativa privada en muchísimos de los proyectos, pero la legislación no se lo permite. Y estas iniciativas incluso son, ya hay varias en este aspecto. Incluso el gobernador Aguilar intentó también lo de implementar los contratos de asociaciones públicos-privadas, pero tampoco lo pudo sacar adelante. Se supone que ahora ya está eso, como dicen los diputados, planchado, y se supone que ya hay un acuerdo en eso. Que será mañana. Que nos diga aquí el diputado Zenobio Ruiz, ¿ya está planchado? Planchó? ¿Ya está planchado? Efectivamente, yo creo que la realidad planchó. Desde el año 2009, el entonces gobernador Aguilar Padilla mandó 2 iniciativas al Congreso del Estado. Una de reforma constitucional para permitir modificar el ciclo de presupuestación que tenemos en Sinaloa, de que en este momento es anual a multianual. Y mandó una iniciativa de reglamentación, de una ley reglamentaria en materia de contratos de colaboración pública-privada. 2009 entró al proceso legislativo, hubo un grupo de diputados del Partido de Acción Nacional que se opusieron a que se legislara en la materia. A pesar de que a nivel federal la apoyaban, hay que hacer esa acotación. Es correcto, fue en el 2009 sí. En esa ocasión. Posteriormente, el año pasado, ya el actual gobernador Mario López Valdés manda también 2 iniciativas, una de reforma constitucional y una ley reglamentaria. Ambas iniciativas, la del gobernador anterior y la del gobernador actual, están porque se reglamente. La iniciativa de Aguilar se refrendó, por eso está vigente en esta legislatura. Se juntaron también aquí otros factores políticos, hay que decirlo. El año pasado, en diciembre, ya se reglamentó, ya se hizo una ley reglamentaria en materia de contratos de colaboración pública-privada. En diciembre no había una legislación federal, ya hay una legislación federal. Después del 2009, que se inició este debate en la Cámara de Diputados, muchos estados de la República ya hicieron sus legislaciones locales en la materia. Entonces ya hay condiciones, creo, para que esto se dé como está la discusión en la Cámara de Diputados. Esto va a ser un instrumento para el Estado, para el gobierno del Estado, va a ser un instrumento para los municipios, sobre todo los municipios más grandes, sobre todo los municipios más autosuficientes financieramente, para que puedan proyectar obras de gran calado que no pueden hacer con un presupuesto anual. Esto implica que la iniciativa privada, empresarios, pues empresas, podrán invertir recursos en obra de infraestructura o servicios que son públicos actualmente. Es correcto. Esto implica que la iniciativa privada, el capital privado, podrá ser en concordancia con, por supuesto, con el Estado y autorizado por el Congreso del Estado, que este sería realmente el control constitucional que tendría el Poder Ejecutivo. Sería la novedad, ¿no? No, en realidad ya lo viene haciendo la propia ley, iniciativa privada desde hace mucho, pero digamos que ahora lo flexibiliza y marca un esquema diferente. Oye, Andrés, yo creo que estamos hablando del tema que le llaman CPP en otros lugares, APP decía él, es contrato de colaboración pública-privada, pero con Zenobio comentaba un poco antes, yo creo que vale la pena para la gente que nos está viendo. Estos contratos de colaboración público-privada, entiendo que nacieron en Inglaterra. El modelo inglés es muy famoso y se ha diseminado por toda Europa. Sí, así es. Es novedoso, es nuevo, es decir, 90s, el año 2000 y a la fecha. ¿Cuáles son los riesgos? Decía un amigo que recientemente veía en una cena, me decía, es que en Finlandia no pasa esto, porque son los elevados niveles de transparencia, pero México es un país corrompido. Si nos situamos en la realidad, México es un país que está en niveles de corrupción para dar lástima.
hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahí están los índices de transparencia. Pero bueno, a mí me parece pero Chile está en otro caso. Yo seguiría primero la línea argumentativa de Zenobio para que explique y entendamos a cabalidad lo que sí, claro, para poder entender. Y ya luego vamos a la parte de que es muy importante lo de transparencia. El orden no altera el producto, porque los contratos van a llevar a toda esta sospecha clara y fundamentada de la necesidad de transparentar todo eso. Si ahorita cualquier licitación, quién sabe qué pasará en ella, ¿no? Bueno, estamos en el Congreso en el tema de la reforma de los cimientos, porque son las reformas constitucionales, resolviendo adecuadamente, equilibradamente lo que van a ser el basamento constitucional. Pasaremos entonces a ver cómo hay que hacer una ley que atienda todos los peligros o probables peligros que pueda tener este tipo de inversión en la sociedad. La ley reglamentaria va a ser parte de la siguiente etapa que tendremos que elaborar. Pero hay mucho trabajo que hacer ahí, diputado. Hay modelos ya que están funcionando en los estados. Hay modelos que están funcionando, por supuesto. Sí, eso es lo que se tiene que revisar, es los que alaban estos contratos de público-privados van a ser los políticos y los empresarios que tengan una idea de que van a salir beneficiados. Y aquí, para que el ciudadano no pierda, porque es una inversión con dinero nuestro, no hay que olvidar, es que se genere una transparencia tal que en México no tenemos. Es decir, los que alaban este contrato público-privado o de colaboración público-privada van a ser los señores legisladores y algunos empresarios, porque hay que ver los empresarios que dicen, oye, yo ni cómo llegue a tener una colaboración. Pero Pati, lo que pasa es que México, no hay mayor alternativa. Perdón, Jorge, nada más. Hay alternativas, pero esa es una. No hay mayor alternativa. Ahora hay que transparentar. Mira, el margen que tienen los presupuestos en los estados y en los municipios es mínimo. Es prácticamente nada. Yo les pregunto ahorita qué obra importante de infraestructura tenemos en Sinaloa en los últimos años que se haya hecho con recursos estatales o en los municipios. Prácticamente nada. Tenemos las carreteras destrozadas, tenemos los hospitales ya saturados, tenemos déficit de escuelas también, las escuelas públicas en muy malas condiciones, no hay recurso público que alcance ya. Menos si es malo para pero hay que ver también los riesgos, ¿no? Hay que valorar los riesgos en toda ahí es donde está, perdón, Jorge, y ahí es donde se tiene que trabajar. Ahí es donde el Congreso tiene que hacer su trabajo y nosotros para reglamentar y para hacer transparente todo esto. Perdón, Jorge, perdón. Sí, está bien. Sí. Hay una parte aquí, digo, voy a ser mal pensado. ¿No? O sea, estás en México, se vale. Además, se vale. Pero yo veo aquí la culminación de una larga acción perfectamente orquestada. Porque a mí me falta que todo lo que tú dices, ¿desde cuándo no se ve una obra de gran calado? Yo te voy a decir desde cuándo. Desde que desaparecieron la Cocosín. Y a mí todavía me queda pendiente esa explicación. ¿Por qué desaparecieron la Cocosín? Efectivamente, carreteras destrozadas. Oye, tú ves el proyecto de las calles del centro histórico. A mí que me disculpen, y lo voy a mencionar porque me parece, porque lo conocí, porque vi su trabajo. La Cocosín en la época de Abraham Velázquez, el centro histórico te lo hubiera terminado en 3 semanas. Pero así se lo hubieran echado. Tardaron 2 años. Pero oye, ¿cuántos meses tiene ya? La ciudad no está funcionando. Pero además tú vas y... Porque finalmente, en cierto modo, claro, yo sé con todas las limitaciones de la actualidad, etcétera, viene a ser un contrato entre particulares y autoridades, porque son particulares los que están haciendo esas obras, y tú ves a 4 changos con una carretilla y una pala ahí trabajando en 300, 400 metros de calle. Estamos teniendo, ahorita en Sinaloa, estamos sufriendo, no este año, sino desde hace rato ya, las consecuencias de la desaparición de la Comisión Constructora de Sinaloa. Y a mí es una explicación, una justificación que me deben. ¿Por qué la desaparecieron? A lo mejor Zenobio te da la explicación. No creo, digo, no estaba en eso, ¿no? Pero no estuve en esa toma de porque además, yo voy a, perdón, nada más para terminar. Mira, el 1 de mayo de 2010, a mí me tocó estar en un desayuno con Mario López Valdés, cuando apenas era candidato a gobernador del estado. Yo voy a citar sus palabras, porque ahí precisamente le preguntamos. Vas a citar de memoria. Voy a citar de memoria y literal. Dijimos, ¿qué opina usted de la desaparición de un organismo como la Cocosín? Y responde Mario López Valdés, yo no concibo la función de un gobierno del estado sin un órgano como la Cocosín.
Pues ya lleva 2 años y no ha hecho ninguna propuesta. La propuesta está hecha, no la van a reactivar. Sí, no, ninguna propuesta para conformar un organismo de esta naturaleza. Vamos a una pausa y vamos a rezar con la voz para Zenobio porque está así como que levantando la mano. Pausa. Derecho de réplica. Claro. Sí, yo extraño. No. Sí. Es un cochinero. No se sabe ni a quién se le está dando. Sí, no, estoy de acuerdo. Estamos de regreso. Zenobio, no vamos a... Y sigue con el hilo. Ya tiene la explicación. Con lo que estabas diciendo fuera del aire. Bien, yo creo que lo que es y no es los contratos, creo que es muy importante que tengamos visualizado que la posibilidad de coparticipación entre la iniciativa privada y el Estado debe de ser solamente un instrumento más en política económica para lograr la reactivación. El problema de fondo, que yo creo que debiéramos estar de acuerdo todos, es que Sinaloa ha venido perdiendo estructuralmente competitividad en materia económica, en materia de inversiones. Razón por la cual yo creo que urge, y en eso estamos trabajando, estoy trabajando de manera personal, para conformar una nueva iniciativa de fomento a la inversión para Sinaloa, que pueda entrar a revalorar los esquemas obsoletos que ahorita tenemos de incentivos a la inversión, de lograr motivar para que la inversión mediana y pequeña en Sinaloa pueda generarse un efecto de reactivación económica que a mi juicio por el lado de las grandes obras de los contratos no se asegura. Necesitamos completar el círculo con la legislación en la materia, ese es un compromiso personal que hemos venido trabajando para presentar a la mayor brevedad un nuevo esquema, porque lo que sí es real es efectivo, retomando lo que decía Víctor, o sea, traemos un gran problema, un cuello de botella en el sentido de que no se han hecho obras trascendentes con los presupuestos anuales. Necesitamos buscar nuevos esquemas que permitan una nueva reactivación. Y es que ahora cuando los ayuntamientos van a gestionar, si de pronto sale por ahí algún alcalde muy entrado que diga, yo voy a la federación a buscar recursos, a la hora se van a topar con esto. No tienes la ley, ¿sí?, para hacer la mezcla de capital privado. No te podemos, incluso ya están condicionando muchos recursos de programas, en caso Banobras, por ejemplo, a que tengas esa ley. Efectivamente, Sinaloa se ha ido quedando. Son como 4 o 5 estados, ¿no?, que no tienen la ley. Hay 4 o 5 estados que no está reglamentado a nivel local. Ahora, Zenobio, ¿cómo se va a cuidar esta parte? Lo mal pensada, discúlpenme, pero es México. Y México está en los índices de corrupción y la corrupción te lleva a que la administración pública sea mala y a que grupos empresariales se enriquezcan a costa del erario público. Si tenemos este contrato de colaboración público-privada, ¿cómo evitar que sea un contrato de corrupción público-privada? Primero, los riesgos, ¿quién se los va a repartir? Porque hay casos en países que no tienen ni siquiera el nivel de corrupción de México, donde salen licitaciones fraudulentas, donde los particulares no hicieron las cosas con la calidad de vida, como decía Jorge, ahí está el otro con una carretilla, tiene meses ahí, tú dices, ¿cómo es posible si es competitividad privada? Pero como está amarrada con el gobierno, con el que sacó el contrato, ¿cómo se va a cuidar eso? ¿Cómo se va a cuidar que no sea un camino a la privatización y que no se hagan escándalos como aquel que hace poco hablo de, ¿qué serán, Zenobio, hace 3, 4 años, cuando se dio un escándalo de un negocio de basura, de recolección de basura, que era de un pariente de un tal o cual gobernador? ¿En Mazatlán? ¿Cómo se va a evitar eso? Altia.
Altia. Eso, ese es el negocio que era de un pariente por ahí, pero era colaboración público-privada sin contrato, ¿verdad? Sin ley. ¿Cómo se va a evitar eso, que es lo importante en todo este asunto? A ver, mencionaste 2 o 3 aspectos que yo creo que es importante puntualizar. La legislación que pretendemos hacer, que estamos trabajando en el Congreso del Estado para posibilitar proyectos de gran envergadura, de colaboración entre Estado e iniciativa privada, de ninguna manera implica o debe de implicar privatización de los servicios públicos que en este momento desarrollan los municipios. Se ha dado por ahí una inquietud y una polémica, y yo quiero decirlo muy tajantemente, muy claramente, que esto no tiene ningún fin abierto ni oculto de privatización de servicios como la basura, de alumbrado público, seguridad pública y este tipo de Sí, porque hay preocupación de los trabajadores. Hay preocupación de los trabajadores y yo quiero decirlo que por ningún motivo permitiremos nosotros que esto siquiera se conciba. En segundo término, al igual que cualquier actividad de la actividad privada o pública, el asunto de la corrupción, el asunto del cochupo, el asunto de la tranza es un asunto que tenemos que reglamentar, ver, ponerle los controles necesarios. Este fenómeno se da con o sin contratos de colaboración, se da con o sin acciones. No, pero es la realidad, Pati, no te puedes tú aislar. Tú lo sabes perfectamente. Hay que salir de esa realidad. Tú lo sabes perfectamente. Lo importante es que la ley... En México es muy triste. No, y en cualquier parte del mundo. No, en cualquier parte del mundo. Sí, claro. Lo importante es que la ley